Muy buenas y bienvenidos un día más al podcast de Café y Hierros. En este episodio hablaremos acerca del sol. Son muchas las dudas que surgen acerca de este tema, sobre todo cuando llega el verano, de si es mejor tomarlo con protector solar, de si es mejor tomarlo sin protector solar, sobre todo también cuál es la mejor hora de exposición al sol, qué riesgo real existe al tomar el sol, etc. Son muchas las dudas en torno a este tema, con lo cual os voy a dar mi opinión al respecto y sobre todo unas consideraciones que deberíamos de tener en cuenta a la hora de tomar el sol. Antes de comenzar con el episodio, te recuerdo que el podcast de Cuaderno de Entrenamiento, que es el nuevo proyecto que estoy llevando a cabo, ya está disponible en todas las plataformas, con lo cual si estás interesado en el mundo del entrenamiento, de cómo entrenar en casa con tu propio material y sin necesidad de acudir a un gimnasio, te lo cuento ahí. Hablamos sobre rutinas de entrenamiento, ejercicios, material para casa, etc. Búscame en cualquier plataforma, en tu plataforma favorita para podcast, Cuaderno de Entrenamiento, y lo tendrás disponible. Sin más, vamos con el episodio de hoy de Café y Hierros. Escríbeme a holaivanyamazares@gmail.com. Bueno, pues como decía al principio, hoy vamos a hablar acerca del sol. ¿Cuántas dudas surgen a veces acerca de este tema? Si es mejor tomarlo con protector, sin protector. Oímos opiniones al respecto de todo tipo. Además, si encendemos la televisión o la radio, siempre escuchamos opiniones bastante distintas respecto al tema. Yo hoy aquí voy a daros mi opinión acerca de este tema, de cuál es la mejor forma para tomar el sol, de qué relación deberíamos de tener con el sol, pero yo os digo de entrada que la relación en general que tenemos con el sol es bastante mala. Es bastante mala por el simple hecho de que normalmente, por el tipo de trabajo que la mayor parte de personas realizan, no tenemos una exposición que sea adecuada a lo largo del año. Con esto me refiero a que si tenemos un trabajo de oficina de 8 horas la mayor parte del año y solo tenemos un mes de vacaciones al año en el cual nos vamos a la playa a tomar el sol todo el tiempo que podamos, evidentemente esa relación no es sana. Vamos a hablar un poquito acerca de todo esto, cuál es mi recomendación al respecto, de si es mejor tomarlo con cremas o sin cremas y sobre todo para minimizar los riesgos, que al fin y al cabo es lo que interesa. Bueno, antes de nada, sobre todo dejar claro que lo que aquí voy a exponer se basa principalmente en estudios que han salido a la luz. Si alguien tiene una opinión contraria al respecto, lo puede dejar en los comentarios y estaré abierto a debates. Para empezar, el sol no es malo. Muchas veces hemos oído eso de que tomar el sol es malo porque nos puede salir cáncer de piel, que es mejor no tomar el sol. Y como consecuencia vemos pues a muchas personas pues que van todo lo tapadas que pueden e incluso intentan que no les dé el sol lo más mínimo por el simple hecho de pensar que en cuanto les toque el sol la piel pues les va a salir cualquier enfermedad. Evidentemente esto no es así. El sol en su dosis adecuada es indispensable para la vida. Si no es por el sol no existiríamos, con lo cual es raro pensar que es algo dañino para nosotros. Por lo tanto, limitarse a decir que el sol es malo y que nos puede provocar cáncer de piel es ser demasiado reduccionista. Si lo analizamos un poco más a fondo, podemos ver que hay dos tipos de rayos ultravioleta, los rayos UVA y los rayos UVB. Los UVA por un lado atraviesan fácilmente la atmósfera, alcanzan la superficie terrestre y llegan a las capas más profundas de la piel. Estos son los que suelen elevar el riesgo de padecer melanomas. Y luego están los rayos UVB, que tienen más dificultad para atravesar la atmósfera. Estos son fundamentales para la producción de vitamina D y dañan principalmente a la superficie de la piel, lo que contribuye al envejecimiento y sobre todo tienen más efecto en el cáncer de piel no melanoma. Este cáncer de piel no melanoma se forma en la capa externa de la piel. Es común, pero poco peligroso. Normalmente tiene una tasa de supervivencia de casi el 100%. Por el contrario, el melanoma se produce en las células de la piel. Es menos frecuente, pero mucho más peligroso. Y los estudios que tenemos a día de hoy concluyen que la acumulación de radiación solar favorece el cáncer de piel superficial, pero no el melanoma. ¿Cuándo suele aparecer este último? Pues sobre todo cuando tenemos una baja exposición al sol, cuando estamos gran parte del año encerrados en ambientes en los que no recibimos la radiación solar. Aquí ya podemos empezar a ver cómo tomar el sol puede que no sea tan mala idea después de todo. Y es que por los últimos estudios podemos ver que trabajadores de interiores, como decía, de oficinas, tienen más melanoma
que trabajadores que trabajan, por ejemplo, en exteriores, como jardineros o como personas que trabajan en el campo. Otro dato curioso es que sobre todo se produce en zonas del cuerpo que no nos da el sol. Y aquí podemos pensar, ¿pero no nos habían dicho que el sol era malo? ¿Cómo puede ser que el melanoma salga más en zonas que no estén expuestas al sol? Bueno, pues aquí tenemos otro indicio claro de que tomar el sol después de todo no es tan malo. Por otro lado, también tenemos estudios de que exposición al sol controlada reduce el riesgo de melanoma, con lo cual, con lo que te he dicho anteriormente, queda bastante claro que tomar el sol no es ni de lejos una mala opción. Ahora bien, ¿cómo deberíamos de tomar ese sol para que de verdad fuera más beneficioso que perjudicial? Como decía anteriormente, no es lo mismo una persona que trabaje la mayor parte del año en oficinas con luz artificial, que apenas tiene contacto con la luz solar, que una persona que trabaje de jardinero o que trabaje en exteriores, ya puede ser una persona que trabaje en el campo, etcétera, que la mayor parte del año le va a dar la radiación solar, en brazos, cara, en piernas, etcétera. No es lo mismo, con lo cual hay que adaptarlo a cada persona. Y si es cierto que el sol no es malo tomarlo, depende de cómo lo tomemos, puede ser perjudicial o no. Evidentemente, esta persona que está acostumbrada a estar todo el año en el campo, trabajando en exteriores, va a tener una menor incidencia de riesgo de padecer melanoma. Por el contrario, esta otra persona que se pasa la mayor parte del año metido en una oficina, si va de vacaciones y se pasa horas y horas al sol, por mucha crema que se eche, va a tener un riesgo muchísimo más elevado de padecer este melanoma. Con lo cual mi primera recomendación es que tomes el sol durante todo el año, acorde a tus posibilidades, aunque sea 10 minutos, da lo mismo. Y me da igual que sea agosto, que sea septiembre, que sea febrero, que sea marzo, me da igual. Cualquier mes del año es bueno para tomar el sol, aunque sea unos minutos diarios. Créeme que es mejor unos minutos que nada. Con lo cual una exposición poco a poco y continua va a ser muchísimo mejor que nada. Por otra parte, la tolerancia juega un papel fundamental, y es que si tú eres de una piel un poco más clara, posiblemente tienda a enrojecerse antes. Y este es un claro indicativo de que ya no deberías de tomar el sol. Como digo, la exposición debe ser continua, debe ser gradual, pero debe ser acorde a tu tolerancia. Lo más importante en este sentido sería evitar que nos quememos. Eso sí que es realmente importante, ya que hemos visto que, las quemaduras de manera continuada sí que se relacionan con un mayor riesgo de melanoma. Así que toma el sol, es importante, pero evita que la piel se vaya poniendo roja. Ese es el momento de decir basta. Si son 10 minutos, pues 10, y si son 15, pues 15, no pasa nada. Por otro lado, además de tomar el sol de manera gradual, de manera continua, y además teniendo en cuenta tu tolerancia, es muy importante saber si hay que utilizar crema o no. Evidentemente yo desde aquí, por supuesto, no voy a decir que las cremas sean malas, pero sí que en ciertos casos no son necesarias. Cuando por ejemplo estamos hablando de personas que trabajan muchísimo tiempo en exteriores, que tienen una exposición a la radiación solar demasiado elevada, puede ser conveniente utilizar este tipo de crema, sobre todo en la cara, que es igual una zona un poco más delicada, etcétera. También, por supuesto, si nosotros, aunque hayamos tomado el sol de manera adecuada durante todo el año, preveemos que vamos a hacer alguna ruta o nos vamos a ir de vacaciones a algún sitio en el que vamos a pasar demasiadas horas al sol, pues sí que puede ser una buena idea llevarse también una crema de este tipo, ya que, pues por usarla unos días de manera adecuada, pues nos va a proteger de quemaduras y de daños excesivos a la piel. Pero por otro lado, las cremas solares tienen bastantes inconvenientes, y es de lo que te quiero hablar ahora. Algunos de estos protectores solares bloquean los rayos UVB, pero no bloquean los UVA. Al final los UVA son los que te comenté al principio, que son los que más relacionados están con el melanoma. Esto lo que suele hacer es que a simple vista a nosotros nos parezca que no nos quemamos, que podemos estar más tiempo al sol, que la piel tarda más en enrojecerse, pero lo único que estamos haciendo es absorber más radiación de este tipo, que al final es perjudicial. Muchos de estos protectores, al bloquear los UVB y hacer que pasemos más tiempo bajo el sol absorbiendo rayos UVA, hace que no produzcamos suficiente vitamina D, con lo cual al final el cóctel es realmente malo. Lo que estamos hablando aquí es de tener una exposición que sea adecuada, en el cual podamos producir vitamina D de manera saludable, que minimicemos los riesgos al máximo, y esto no sería para nada algo aconsejable. Como digo, si eres un trabajador que no tiene más remedio que trabajar en exteriores y pasas demasiadas horas al día recibiendo radiación solar,
Habrá ciertas zonas del cuerpo, como la cara, por ejemplo, que es más delicada, en la que podrás utilizar este tipo de protectores. O por ejemplo, si eres una persona que aunque ha tomado el sol durante todo el año de manera adecuada, pues en un momento dado en el que vayas a tener una exposición demasiado excesiva a la radiación solar, pues también puede ser beneficioso pues llevarse una crema y echarse un día en concreto o dos ese tipo de protector solar para que las quemaduras no salgan, para que no lleguemos a quemarnos. Pero como digo, en general, en el global de todo el año, si nosotros tenemos una exposición controlada, este tipo de cremas no va a ser necesario, ya que nuestra piel se va acostumbrando poco a poco a la radiación y cuando llega el verano solemos tener bastante tolerancia a la exposición solar. Por último, rápidamente quería tocar también el tema de cuándo es mejor tomar el sol, cuál es la hora más adecuada. Muchas veces hemos oído esto de que al mediodía es mejor no tomar el sol, y en ese sentido creo que también es una idea bastante equivocada, por el simple hecho de que para optimizar la producción de vitamina D necesitamos los rayos UVB, como decía anteriormente, y estos llegan principalmente a la Tierra al mediodía. Por la tarde también podríamos tomar el sol, pero evidentemente estos rayos UVB se reducen significativamente, con lo cual no sería tan interesante en ese sentido. Para terminar, sin duda alguna, mis recomendaciones sería que toméis el sol de manera gradual, sobre todo durante todo el año. No hace falta que uséis protector solar. Y mi recomendación en ese sentido, yo suelo tomarlo más o menos al día, unos 10-15 minutos de media, que me dé la mayor parte del cuerpo posible. Por supuesto, esto depende de la tolerancia de cada uno y habría que evitar a toda costa que la piel se ponga roja y por supuesto las quemaduras. La mejor hora para exponerse esos 10-15 minutos diarios sería el mediodía, por lo que te he comentado anteriormente, y sobre todo el protector solar le usaría simplemente para momentos puntuales. Bueno, pues hasta aquí mis recomendaciones acerca de cómo deberíamos de tomar el sol. Sé que es un tema que da para hablar largo y tendido, pero lo he intentado resumir lo máximo posible. Como siempre digo, no hay que ser reduccionista en ningún tema y mucho menos en este. El sol no solamente es vitamina D. No tomes el sol simplemente por ponerte moreno. La cultura del moreno no favorece en este sentido a nadie. Y bueno, espero que si tenías alguna duda respecto a este tema, la haya resuelto en este episodio. Como siempre ya sabéis que en iVoox, si me escucháis desde ahí, podéis dejar vuestros comentarios, que yo les responderé acerca de las dudas que tengáis. Y también tenéis disponible el podcast en todas las plataformas, ya bien sea Spotify, iTunes, Spreaker, etc. Sin más, me despido hasta el próximo episodio de Café y Hierros. Un saludo y hasta la próxima.